el mandamiento número ¿qué? 4, que está en la ley de Dios, que está en el lugar santísimo, que en los tiempos finales será la piedra de toque. ¿Sí? Entonces, inmediatamente en la introducción, ¿a dónde nos lleva? A la santificación del día del Señor, a lo que será la fidelidad del pueblo de Dios, cuando todas esas cosas acontezcan. ¿Sí? Sábado, Dios nuestro creador, como lo dice allí, y es en ese día que se dan las visiones del santuario, en un sábado. ¿Sí? Y si usted también se pone a estudiar, fue en un sábado que se le dio a Moisés las visiones del santuario. Un sábado. Bueno, entonces de frente, ¿con quién nos topamos? Los elementos del santuario. Nos topamos con el día del Señor, con el sábado, de frente. Ahí nos topamos. Verso 11. Vamos a seguir leyendo. 1, 10, ya lo leímos. Bueno, vamos a leer el 10 para el contexto. Dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz, ¿como quién? Como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo ¿a dónde, hermanos? A las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia, ¿y qué más? Y la dice, ok, él está, es sábado en este día, ¿sí? Y la primera visión que se le muestra es esto: me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Aquí está una ilustración: 1, 2, 3, 4, 6, 7. Ve los 7 candeleros de oro. En medio de los 7 candeleros de oro, uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Quién es este? Este es el que antes había estado parado, ¿dónde? O él, perdón, no este. En las aguas del río, ¿qué, hermano? Bueno, también él dio la visión del Ulai, pero en el Edequel estaba parado sobre las aguas del Edequel. Correctamente. Estamos haciendo un examen ya, hermano. Ya empezó el examen. Sí. Entonces, es el mismo. Amén. Siempre tenemos la seguridad que es el mismo, es el revelador. En medio de los 7 candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre. Y aquí estamos nosotros, nos ubicamos en el año 90. Para el año 90, ¿Cristo estaba ya intercediendo por nosotros? ¿O no había empezado su intercesión? Ya estaba ¿dónde? Exactamente, en el lugar santo. Ya estaba allí. Y fíjense cómo se le muestra a Cristo en el lugar santo, es decir, ya estando como sumo sacerdote. ¿Cómo se le muestra? ¿Cómo es? ¿Cómo lo ve en visión? Ahí está. Vamos a leerlo. Está en sus Biblias. Vestido con una ropa que llegaba ¿a dónde? Hasta los pies. Ceñido por el pecho con un cinto de oro. Por el pecho. Aquí como que lo subieron un poco más. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego. Oiga, ¿no es lo mismo que aquel varón de la visión de Ezequiel? También sus ojos eran como llamas de ¿qué? De fuego. Aquí Juan nos presenta al sumo sacerdote ya en intercesión por su iglesia. Y esa es la apariencia que se le muestra. Su cabeza tiene cabellos blancos como lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego. Sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Sus pies. Y su voz como estruendo de muchas aguas. Es un sumo sacerdote poderoso. Amén. Poderoso. Muchos cristianos se han quedado con el Jesús crucificado, ¿verdad que sí? Y el catolicismo romano, entren y tienen al Jesús crucificado. Todavía ahí está. ¿Sí?
¿verdad? Pero hermanos, el Jesús que encontramos en la Biblia es un Jesús resucitado, y el que encontramos en esta primera introducción del santuario es nuestro sumo sacerdote, lleno de toda la gloria, o rodeado de toda la gloria que Él dejó, pero la volvió ¿qué? A recibir de su Padre. Amén. Eso es lo que nos muestra aquí. Y Él es nuestro sumo sacerdote, nuestro intercesor. Tenía en su diestra, ¿qué tenía? 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. De su boca, aquí falta la espada. Y su rostro, ¿cómo era, hermanos? Como el sol cuando resplandece. ¿Dónde? ¿Cuándo es eso? A mediodía. Esa es la visión de nuestro intercesor. Amén. ¿Qué es lo que hace Juan cuando ve así? ¿Qué dice el verso 17? Cuando lo vi, ¿qué hizo? Caí como muerto. ¿Qué le pasó a Daniel? También se desmayó. ¿Y qué le ha pasado a los adventistas? ¿Se creen que están bien vivos? No, ya no necesito caerme muerto. Soy la Odisea, todo lo sé, no tengo necesidad de nada. ¿No lo dice así? ¿Mensaje de la Odisea? Necesitamos doblegar nuestro corazón, ¿verdad? Doblegar nuestro corazón. Caí como muerto, dice, y Él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Algo semejante le pasó a Daniel en el capítulo 10. No lo estudiamos, pero leanlo, ahí está. Algo semejante. ¿Sí? Entonces, también a la hermana White. ¿Sí? Sí, la hermana White tuvo visiones de noche. También se le fueron muchas veces las fuerzas. Ella tuvo enfermedades más allá del golpe que recibió. No me acuerdo qué enfermedad, pero tuvo una enfermedad antes de su llamamiento. Una enfermedad fuerte, no me acuerdo ahorita. ¿Fue por causa de la piedra? No, pero aparte de eso. Sí, aparte de eso, tuvo una Pues enfermedad. es que le bajó mucho la anemia, pues, como consecuencias de esa piedra. ¿Cómo se llama? Una que hasta el día de hoy anda por ahí. Ah, caray. Son muchas ya, ¿eh? Lo tengo aquí y se me va. Sí, bueno, cuando se acuerden. Cuando me acuerdo, pero investiguen, hermanos que están viendo, todos investiguemos que ella tuvo otra enfermedad antes de recibir las visiones. Realmente estaba muy débil, pero Dios le dio la fuerza, hermanos. Dios le dio la fuerza. Creo que tuvo tuberculosis. Corrígame, hermano. Sí, ¿verdad? Tuvo tuberculosis de jovencita, antes de entrar en este llamado. Entonces sí andaba por acá todavía esa enfermedad, ¿no? Sí, esa enfermedad anda por aquí todavía, en algunos lados. Sí. Y es fuerte, ¿verdad, hermano? Sí, hermano, es que daña los pulmones. Daña los pulmones. Anteriormente incurable, pero ahora sí es curable, pero también es un tratamiento bien estricto. Ahora es curable, pero son muchas inyecciones, ¿verdad? Ahora, naturalmente debe de haber su manera de curarla, no sé, yo ignoro eso. Tenemos la plata coloidal ionizada. Ok, Sí, hermano. también, plata coloidal. Sí. Bueno, volvemos otra vez a Patmos, ¿verdad? Sí. Porque ahí en Patmos cayó como muerto. Ahora, ¿qué parte del santuario? El santuario se compone de atrio, santo y lugar ¿qué? Santísimo. Todo eso es para nuestra salvación. Ahora vamos a entender en qué parte del santuario está aquí. Santo o santísimo o en el atrio. Visiones del santuario. Los entendidos entenderán. Bueno, vamos a leer lo que dice. Bueno, todos sabemos que estos 7 candeleros, ¿quiénes son? Las 7 iglesias. Y las 7 estrellas que traen en su mano, ¿quiénes son? A ver. Los ángeles. Escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. Escribe al ángel de la iglesia. Entonces, esas 7 estrellas son los ángeles que tienen una misión. No se nos dice mucho qué misión, pero dice el ángel a la iglesia. Miren, vamos a ver
la cita y nos vamos a ubicar en qué parte del santuario estamos aquí. ¿Está bien? ¿Qué es lo que anda haciendo el Hijo del Hombre aquí? ¿Qué anda haciendo? Bueno, sí, paseando, pero es un paseo de salvación, no es un paseo de vigilancia, de cuidado. Es un paseo de vigilancia, de cuidado. Pero ¿en qué parte está? Si es nuestro sumo sacerdote, ¿por qué está allí? ¿O cómo es? A ver, vamos a ver la cita del Espíritu Prosigue. Dice aquí, Testimonios para la Iglesia, tomo 8. Como ser personal, Dios se ha revelado en su Hijo Jesús, el resplandor de la gloria del Padre y la imagen misma de su sustancia. Vino a esta tierra en forma de hombre, como Salvador personal, vino al mundo, como Salvador personal, ascendió al cielo. Como Salvador personal, intercede, ¿qué dice? En los atrios celestiales. Ante el trono de Dios ministra en nuestro favor, como que dice, uno semejante a quién? Al Hijo del Hombre. Allí está. Uno semejante a quién? ¿En dónde dice que está? A ver, ¿dónde dice? Ante el trono de Dios ministra en nuestro favor, como uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Dónde está? Exactamente. Está ante el trono. ¿Y dónde está ante el trono? Lugar santo, atrio, santísimo. 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 Está ante el trono. Pero ¿por qué entonces si está ante el trono? ¿Por qué lo vemos caminando? ¿Dónde? ¿En el lugar santo? Bueno, vamos a ver si está en el lugar santo. A ver, ya, ahí vamos estudiando. Iba a decir los tres ahí. Hermano. El trono es movible, hermano. El trono de Dios no es un lugar fijo. Ok. Sí, vamos, mientras vayamos estudiando, ¿verdad? Vamos a ir nosotros comprendiendo más. Porque dice aquí, como Salvador personal, intercede ¿dónde? En los atrios celestiales. Y aquí nos cita Apocalipsis 1:3. ¿Sí? Dice, ante el trono de Dios ministra en nuestro favor como uno semejante al Hijo del Hombre. Ahora, pero vamos a aclarar estas visiones que tiene, porque vamos a ubicarnos. Es más o menos año 90. Para ese tiempo, ¿dónde está Cristo? En el lugar santo, intercediendo ante el Padre. Pero Juan lo ve caminando, ¿dónde? En los candeleros. ¿Y qué lugar es ese? Bueno, vamos a ver la cita. Vamos a ver la cita. ¿Qué dice la cita? Hechos de los Apóstoles 4:67. Dice, hablando de las 7 iglesias, los nombres de estas son un símbolo de la iglesia en diferentes periodos de la era cristiana. El número 7 indica algo que, algo completo, es decir, todas las iglesias desde Cristo hacia adelante, las épocas. El número 7 es algo completo. Ahora, vamos a ver aquí la explicación de Cristo caminando. Vamos a verla. Y nos vamos a ubicar ¿dónde es? Se habla de Cristo como caminando en medio de los candeleros ¿de qué? De oro. Así se simboliza su relación ¿con quién? A ver, hermanos, ¿dónde se ubican las iglesias? Éfeso, Esmirna, ¿dónde es eso? ¿En el cielo o en Asia, en la tierra? En la tierra. ¿Dónde murió Cristo? En la tierra. Entonces las iglesias están en la tierra. ¿Él dónde está? En ese momento en el lugar santo. ¿Sí? ¿Cierto lo que dijo nuestro hermano Pedro? Dice, así se simboliza. No sé qué, me espanta cuando llego acá empieza... No me permite pasar para allá. Sí. A ver si ya puedo pasar. Vamos a hacer una prueba. Ya puedo pasar. Gracias, hermano Pedro, que usted no tiene las llaves, pero me dejó pasar. Sí. Sí, porque si no,
Sí, gracias, hermano Pedrito. Apreciamos mucho al hermano Pedro y a su familia, ¿verdad? Porque, pues, todos somos beneficiados con los ministerios de los dos hermanos Pedros que hay aquí también, ¿verdad? Claro que sí. Seguimos estudiando. Así se simboliza su relación con las iglesias. Está en constante comunicación con su pueblo. Conoce su real condición. Observa su orden, su piedad, su devoción. ¿Qué dice aquí? Aunque es el sumo sacerdote y mediador, ¿dónde? En el santuario celestial, se le representa como caminando de aquí para allá en medio de ¿dónde? De sus iglesias, ¿dónde? En la tierra. Aquí la sierva del Señor habla con tanta claridad. Está como nuestro sumo sacerdote, ¿dónde? Allá arriba. Pero se le representa caminando entre las iglesias aquí en la tierra. Seguimos leyendo. Con incansable desvelo y constante vigilancia observa para ver si la luz de alguno de sus centinelas arde débilmente o si se apaga. Si el candelero fuera dejado al mero cuidado humano, la vacilante llama languidecería y moriría. Ahora, aquí se nos dice la interpretación. Pero él, ¿qué dice? Es el verdadero centinela. ¿Dónde dice? En la casa del Señor. Coma. ¿Y luego qué dice? El fiel guardián ¿de qué? ¿Qué se entiende entonces? Exactamente, hermano Salomón. Fíjense cómo se presenta Cristo Jesús. Sí, se presenta como nuestro sumo sacerdote y Él está allá. Pero a la misma vez se presenta que está caminando ¿dónde? En el atrio, en las iglesias. Oiga, pero ¿cómo puede ser eso? Lo que dice la Biblia. ¿Cómo es que Él camina entre las iglesias? La Biblia lo dice, lo que el Espíritu dice ¿a quién? A las iglesias. A través de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos, ahorita hay un viento de doctrina muy feo, muy antibíblico. Pero vamos a entender tan sencillo que es la Biblia, entenderla por la ayuda de Cristo. Hermanos, el Espíritu Santo, vamos a ponerlos un poquito más a fondo. Cuando Cristo Jesús vino aquí, Él dijo, el que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Él era un representante ¿de quién? Del Padre. ¿Él era el Padre? No, Él era un representante ¿de quién? Del Padre. Cuando Cristo Jesús se fue, mandó a su representante. Lo mismo. ¿El Espíritu Santo es Jesús? No. Es el representante ¿de quién? De Jesús. Y el Espíritu Santo podría decir, como dijo Cristo del Padre, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El Espíritu Santo podría decir, el que percibe mi obra, percibe la obra de Cristo. Entonces, por eso, dice aquí, lo que el Espíritu dice ¿a quién? A las iglesias. Lo que el Espíritu dice a las iglesias. Lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, vamos a entender bien. Por medio, debido a su humanidad y a su papel de intercesor, Él está allá, ante el trono. ¿Sí? Pero por su Espíritu, ¿está dónde? En el atrio, en la tierra. Teniendo cuidado, viendo que no se le apague la velita a la hermana, al hermano. Hablando de la fe, no estamos hablando de esas velas. Sí. De esas velas de parafina. De cebo, dice la hermana. Claro, hermanas, son de cebo. Hablando de nuestra fe. Qué glorioso es nuestro sumo sacerdote. Entonces, hasta aquí hacemos un resumen. Estaba en el día del Señor. Sello de Dios. Sábado.
De frente se pone. Número 2, la visión de nuestro sumo sacerdote entronizado, glorificado. ¿En dónde? En el trono de Dios. ¿Dónde está en ese momento? ¿En el lugar qué? Santo. Y espérense porque hay que estudiar más a profundidad. Pero seguimos. Pero dice que también lo ve caminando a Jesús entre los candeleros que son las iglesias. Y las iglesias no están allá en el lugar santo. ¿Dónde están? En el atrio, en la tierra. Entonces, sí, ve al mismo Hijo del Hombre, pero la Biblia nos clarifica a través de la personalidad de Cristo, del Padre y del Espíritu Santo, cómo es que Cristo está ministrando sus iglesias a través del Espíritu Santo, de su representante. Amén. Y el Espíritu Santo le recuerda a la iglesia toda la obra, la misión, la intercesión de Cristo. Hermanos, es que en la divinidad, para el plan de salvación, el Padre dio al Hijo. El Hijo, Él es Dios. Él no es creado. Él es Dios. Pero se sometió y tomó el papel de un hijo, es decir, de obediencia para nuestra salvación. Y el Espíritu Santo tomó el papel de recordarnos todas las obras y las palabras de Cristo para nuestra salvación. ¿Por qué, hermano? En la eternidad no será suficiente para entender el plan de salvación. Pero así es. Y aquí vemos algo muy importante: la divinidad obrando en el tema del santuario para nuestra salvación. Amén. La divinidad. Cuidado con esos vientos de doctrina que andan diciendo que Jesús no es Dios, arrianismo, que el Espíritu Santo no es Dios. Tristemente se están alejando del plan de salvación. Se están alejando del plan de salvación. Mucho cuidado, porque al atacar eso, ¿qué se está atacando? ¿Qué tema estamos viendo? Se está atacando el plan de salvación divisado en el santuario. ¿Queda claro entonces, hermanos? Ahí está la cita, miren. Repito esta cita. Aunque Él es el sumo sacerdote y mediador en el santuario celestial, dice, también es el verdadero centinela en la casa del Señor, el fiel guardián de los atrios del templo. Su cuidado constante, su gracia sostenedora son la fuente de la vida y la luz. Cristo fue presentado como sosteniendo las 7 estrellas en su mano derecha. Esto nos asegura que ninguna iglesia que sea, ¿qué, hermanos?, fiel a su cometido, necesita temer la destrucción. ¡Qué precioso! ¿Qué significan los ángeles? Las estrellas. Los ángeles en su mano, dice las 7 estrellas en su mano derecha, nos asegura que ninguna iglesia que sea fiel a su cometido necesita ¿qué? Temer la destrucción. Porque ninguna estrella que tiene la protección del Omnipotente puede ser arrancada de la mano de Dios. Amén. Arrancada de la mano de Dios. Entonces, volvemos a la primera parte que él encuentra en el día del sábado. ¿Y qué encuentra, hermanos? Básicamente es una visión ¿de quién? Del atrio. Y aunque él está ahí arriba como nuestro sumo sacerdote, la primera visión que se le da ¿de qué es? Del atrio. ¿Y cuál sería? Las iglesias fieles. ¿Sí? Ahí empezamos. O sea, empezamos por el atrio. ¿Sí? ¿Qué sigue después en el santuario? Después del atrio, ¿qué sigue? El lugar santo. ¿Y después? El lugar santísimo. ¿Sí? Y entonces se dan cuenta cuál es ahora la propuesta que Dios manda a través de la revelación para ir entendiendo las visiones del santuario en Daniel, en Juan. Es diferente
a la visión de Daniel? Bueno, es diferente, pero es el mismo significado, pero es diferente. Recuerden que Daniel nada más se enfrascó en ¿qué? Escena del santuario cuando el cuerno pequeño atacaba a Cristo. Y el desenlace, ahí se enfocó. Pero aquí, ¿dónde nos empezamos a enfocar? Aquí el enfoque es en la intercesión de ¿quién? De Cristo. En el atrio. Él se encuentra en el lugar santísimo intercediendo por los que están en el atrio, perdón, en el lugar santo, intercediendo, y posteriormente en el lugar santísimo también intercediendo. Entonces aquí el énfasis es la misericordia de Cristo, el plan de salvación a través del atrio, del lugar santo y del lugar santísimo por su pueblo. Amén. ¿Sí? Y a pesar de que su pueblo pase muchas vicisitudes, tiene un Salvador. Tiene un Salvador. La primera visión es la visión del atrio. Entonces, ¿qué tenemos aquí? De hecho, bueno, lo muestro después. Aquí tenemos el capítulo 1, nuestro sumo sacerdote, caminando en las 7 iglesias. La vida interna de la iglesia, nuestro sumo sacerdote las conoce por medio de su Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad. Él, Cristo, las ministra aquí en la tierra. Esto empezó a partir del año 31. ¿Hasta dónde? Bueno, ustedes dirán, bueno, ¿por qué hasta la segunda venida de Cristo? Bueno, porque se acaba antes la gracia, ¿verdad? El plan de salvación queda definido, bueno, para las iglesias. Y Él viene a rescatar, ¿verdad? ¿A dónde viene? Sale al atrio, ¿verdad? Sale al atrio. Entonces, esta es la primera visión que tenemos del santuario en Apocalipsis. Y después tenemos rápido, ¿de ahí a dónde pasamos? Bueno, pues de ahí están las 7 iglesias, por eso le puse aquí. Ahorita no nos vamos a enfocar en las 7 iglesias, pero estamos viendo la visión del santuario en relación ¿con quién? Con las 7 iglesias. Y ustedes se encuentran, ¿dónde encuentran las 7 iglesias? Apocalipsis ¿qué? Apocalipsis 2, 3 hasta el 3, 21, 22. Entonces aquí pónganle los que están apuntando, ¿verdad? Nuestro sumo sacerdote ministrando por medio de su espíritu, Apocalipsis 3, Apocalipsis 2 al 3, 22, ¿verdad? Así. Está ministrando en el atrio. Entonces cuando tenemos Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, etcétera, etcétera, hasta lo que sea, es el atrio. Es el atrio. Continuamos. Saludos a los hermanos que están siguiendo la enseñanza de la palabra de Dios. Donde quiera que estén, abran sus Biblias y sigamos estudiando, por favor. Entonces nos vamos ahora, después del 3:22, ¿qué sigue? 4. ¿Qué es el capítulo 4? Bueno, allí se nos presenta una vez más, ahí se nos presenta la entronización e inauguración del santuario por Cristo Jesús en el lugar ¿qué? En el lugar santo. Vamos a ver, 4:1. Después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo. ¿En dónde, hermanos? En el cielo. La primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Al instante yo estaba en el espíritu, y he aquí que dice: un trono establecido en el cielo. Y en el trono, ¿quién estaba, hermanos? ¿Y cuándo se sentó el que estaba sentado? Ahorita hay algunos que están diciendo, no, es que ese trono entró directamente al lugar santísimo. Bueno, vamos a ver nosotros lo que está escrito, y esta es la entronización en el lugar santo de Cristo Jesús como nuestro sacerdote. Y dice, y el aspecto del que estaba sentado era, ¿qué, hermanos? Semejante a piedra de jaspe, ¿y de qué más? Y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris.
Pero ya alguien estaba allí, sentado. Y del trono salían, verso 6, relámpagos, truenos, voces, y delante del trono ardían, ¿cuántas lámparas? 7 lámparas ¿de quién? De fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Bueno, dice aquí, vamos a vernos, vamos aquí. En el trono, uno ¿qué? Sentado. Primero dice un trono en el cielo, pero después sigue la visión corriendo y dice, pero ahora veo el trono, pero ahora lo veo ¿cómo? Ocupado. ¿Sí? Y sigue la visión y veo un arco iris alrededor del trono, los 24 ancianos, etcétera, adorando. Y del trono salían 7 relámpagos, y delante del trono ¿qué ve? ¿Qué ve? 7 ¿qué? 7 lámparas. Ahora vamos rápido. Dice aquí, vamos a ubicarnos. Apocalipsis, Palabras de Vida, no, Padres y Profetas, edición del 54, página 370, dice: cuando en visión se le mostró al apóstol Juan el templo de Dios que está en el cielo, vio ahí 7 lámparas ¿de quién? De fuego, ardiendo delante del trono de Dios. Vio también un ángel teniendo un incensario de oro, y le fue dado mucho incienso para que lo añadiese a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. ¿Y qué cita la hermana White? Apocalipsis 4:5. ¿Y qué más? Aquí hay algo que debemos entender y comprender. A partir de aquí, todo lo que suceda desde el 4:5 hasta el 8:3, ¿dónde sucede? Exactamente. En el lugar santo. Todas las visiones que nosotros veamos a partir de aquí, desde el 4:5 hasta el 8:3, son visiones, escuchen bien, que se le dan a Juan en el lugar santo. Que se le dan a Juan en el lugar santo. Y dice, se le permitió al profeta contemplar el lugar santo del santuario celestial, y vio allí las 7 lámparas de fuego ardiendo y el altar de oro. Bueno, entonces, ¿qué es Apocalipsis 4? ¿El lugar qué? El lugar santo. Ahora, me llama la atención porque ustedes ven aquí que dice el lugar santo del santuario ¿qué? Celestial. Pero en el conflicto de los siglos es un poco más claro, dice, se le permitió al profeta contemplar el primer departamento del santuario en el cielo, aún más claro, y vio allí las 7 lámparas de fuego. Esto es más claro, primer departamento, porque si usamos la palabra lugar santo, si tú hablas con un teólogo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Corporación, te van a decir, es que el lugar santo puede ser lugar santo y lugar santísimo. Pues no es lo mismo que hables con un teólogo, porque esos teólogos te van a marear. Cuando los evangélicos llegaron con los adventistas y les dijeron, ¿nos pueden explicar qué son esos lugares santos? Bueno, es que los teólogos doblaron la bandera y dijeron, es que en realidad, pues, sí, tienen razón los evangélicos, en el cielo todo es santo. No puede haber un lugar más santo que otro. Es lo que dicen los teólogos. Pero no lo que dice la Biblia ni el Espíritu de Profecía. En el cielo hay lugar santo y lugar ¿qué? Santísimo. ¿Sí? Y lo que dicen los teólogos, allá todo es santo, no hay un lugar más santísimo que el otro. Lógica, parece lógico, pero no es de inspiración. Entonces, esto es más claro aún, que dice, se le permitió al profeta contemplar el primer ¿qué? El primer departamento. Sí, el primer departamento. A ver. Ahora, ¿cuándo es que él entró allí? Recuerden que estaba el trono y después estaba sentado, y entonces inicia como en el primer departamento su obra. Miren, hermanos, Apocalipsis 4 y 5, Elena de White lo clarifica bien en Deseado a todas las gentes, a vuestro Padre, a mi Padre y a vuestro Padre. Quizá vamos a leer lo más básico. Va ascendiendo Jesús, esa es la narrativa, va ascendiendo Jesús,
Se abren los portales de la ciudad de par en par y la muchedumbre angélica entra por ellos en medio de una explosión de armonía triunfante. ¿Y qué es lo primero que ve cuando entra Jesús? ¿Qué es lo primero que ve en la visión del hermano Juan? ¿Qué ve? Ahí está, ¿qué? ¿Y qué es lo primero que ve Juan? El trono. ¿Está ocupado el trono ahí? No, nada más está el trono. Pero mira lo que dice. Y en derredor el arco iris de la promesa. ¿No es lo mismo que está viendo Juan? Sí. Las visiones de Juan y de la hermana White son tan complementarias una de la otra, que arrojan una gran luz al fiel estudiante de la palabra profética. Ahora, bueno, alrededor del trono, ¿quiénes están? Querubines, serafines, comandantes de las huestes angelicales, los hijos de Dios, los representantes del mundo que nunca cayeron, están congregados, el concilio celestial, el del cual Lucifer fue acusado, a Dios y a su Hijo, los representantes de aquellos reinos sin pecado. Entonces está el trono, está el arco iris, pero todavía el trono no está ocupado. Entonces Jesús dice, sienten impaciencia por celebrar su triunfo y glorificar a su rey. Pero en un ademán, estamos estudiando ahora más de cerca Apocalipsis 5. Perdón, ¿Apocalipsis qué? 4. ¿Sí? Dice, pero con un ademán Él los detiene. ¿Qué les dice? Ya te vamos a glorificar como rey. No, dice, todavía el trono está vacío. Entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, no puede recibir ahora la corona de gloria y el manto real. Entra a la presencia del Padre, señala su sacrificio. El sacrificio es aceptado. El sacrificio es aceptado. ¿Cuál sacrificio? El sacrificio del Cordero de Dios, que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Es aceptado por el Padre. Estamos resumiendo todo esto, ¿sí? Y entonces dice aquí, la misericordia y la verdad se encontraron, ¿verdad? El Padre dice, la justicia está satisfecha. ¿Qué significa el arco iris? Hermanos, el arco iris dice misericordia y paz, misericordia y justicia. También se encontraron, la justicia y la paz se besaron, los brazos del Padre rodean a su Hijo y se le da la orden. ¿Qué se le da la orden? Adórenlo todos, ¿quiénes? Todos los ángeles. Entonces, esa es la adoración del capítulo 4. ¿Ven ustedes que hay adoración al Cordero en el capítulo 4, el Cordero inmolado? Bueno, esa es la adoración. Cuando sube arriba, su Padre recibe el sacrificio, la justicia es satisfecha, y entonces viene la adoración. ¿Sí? Viene la adoración. Ahora miren lo que dice. Dice aquí, la hueste angélica se postra delante de él, mientras que el alegre clamor llena todos los atrios del cielo. Digno es el Cordero que ha sido inmolado de recibir poder, riqueza, sabiduría, fortaleza, honra, gloria y bendición. Son 7 razones por las cuales honran al Cordero. 7 razones, ¿sí? Honra, gloria, etcétera, etcétera. Entonces, este es el lenguaje de Apocalipsis 4. Dice, el cielo repercute con voces que en armoniosos acentos proclaman bendición, honra y gloria y dominio al que está, ¿qué? Ahora sí, como su sacrificio ha sido aceptado, al poner él su vida, inmolando su vida, ¿verdad? Entonces ahora sí tiene derecho, o se le da el derecho a sentarse, ¿dónde? En el trono. ¿Esto en qué parte es? En el lugar santo. Tema, las visiones del santuario. Los entendidos entenderán. Los entendidos entenderán. Ahora, cuando él se sienta en el trono, ¿qué es lo que pasa? Hay adoración allá arriba. ¿Y qué pasa acá en el atrio? ¿Quién está encargado acá en el atrio? ¿Su Espíritu qué? Santo. ¿Qué pasa cuando él se sienta en el trono?
¿El día de qué? El Espíritu Santo es derramado en sobremanera. Día del Pentecostés. Miren la cita, varios han leído esta cita, pero ahora lo estamos haciendo en el contexto del santuario. Dice, la ascensión de Cristo, ascensión, Hechos de los Apóstoles 31, al cielo fue la señal de que sus seguidores iban a recibir la bendición prometida, etc. Cuando Cristo entró por los portales celestiales, ¿fue qué? Entronizado. Pero Apocalipsis 4 nos habla específicamente cómo es esa entronización. ¿Sí? Lo están esperando, ya vimos los personajes que lo están esperando. Ellos ya lo quieren adorar, obviamente, en el trono. Él dice, todavía no me puedo sentar en el trono. Va, el Padre recibe, la justicia es aceptada, la justicia de Cristo. Entonces sí se sienta en el trono. ¿Sí? Y entonces lo empiezan a adorar. Pero dice aquí, cuando Cristo entró por los portales celestiales, fue entronizado, esto lo acabamos de ver, en medio de la adoración de los ángeles. Tan pronto como esta ceremonia hubo ¿qué? Tan pronto como la ceremonia de adoración termina. Qué bonito, hermano. ¿Qué es lo que sucede? El Espíritu Santo descendió sobre los discípulos en abundantes raudales. Gloria a Dios. Amén. ¿Sí? Y Cristo Jesús fue de veras glorificado con la misma gloria que había tenido con el Padre desde toda la eternidad. El derramamiento pentecostal era la comunicación del cielo, obviamente, de que el Redentor había ¿qué? Iniciado su ministerio celestial. Ya, el derramamiento del pentecostal, es decir, del Espíritu Santo, señalaba que Jesús había iniciado su ministerio celestial. ¿En qué lugar? En el cielo. ¿En qué parte del santuario? Lugar santo. De acuerdo con su promesa, había enviado al Espíritu Santo del cielo, obviamente el lugar santo, a sus seguidores como prueba. ¿Qué era el Espíritu Santo? Prueba de que como sacerdote y rey había recibido ¿qué? Toda la autoridad. Amén. Entonces ahí tenemos en el capítulo 4, eso sí, hermano Pedro. Recuerden que 40 días estuvo Jesucristo aquí en la tierra, hermano. Después de la resurrección y en los últimos 10 días Él asciende. Entonces los 10 días es lo que fue allá arriba para la entronización. Ajá. Porque se cumplía ya la fiesta de... A ver, pásele para acá, hermano, para que lo que diga también se incluya, ¿verdad? En la grabación que están haciendo los hermanos. Vamos a escuchar con atención, por favor, para que lo vean aquí en la pantalla. Gracias. Recuerden, hermanos, que se estaba también, nuestro Dios dejó fiestas solemnes. Y todas las fiestas solemnes apuntaban a un evento del ministerio sacerdotal o ministerio de la vida de Cristo. Así que las fiestas eran porque había una representación. Entonces recuerden que Cristo Jesús muere en el día de la Pascua. ¿Sí? Se celebra la fiesta de los panes sin levadura. También Él presenta su cuerpo sin levadura, sin pecado, ¿verdad? Cumple también eso. Cumple con la resurrección, que es la fiesta de las primicias. ¿Sí? Entonces el tercer día traen los sacerdotes las primicias. Cristo resucita. Resucitan también ¿quién? Los santos, ¿verdad? De todas las edades. Únicamente Cristo se presenta durante 40 días a sus discípulos. Él no predica ya en público, solo con sus discípulos está, los capacita. Mientras de todas las edades llegan ¿a dónde? A Jerusalén, porque todos ellos venían predicando que Jesús había que resucitado. El encuentro final fue en Jerusalén, y cuando ya estaban reunidos todos, ascienden al cielo. Esa es la entronización, cuando Cristo Jesús entra al cielo y se lleva con totalmente las primicias. 40 días estuvo, desde que resucitó, estuvo aquí en la tierra. Entonces quedaban 10 días, porque a los 50 días venía ¿qué? El derramamiento la fiesta del Pentecostés. Entonces Cristo Jesús también cumple esa fiesta, ¿dónde? Allá en el cielo, pero ahora derrama ¿cuál?
viene el Espíritu Santo, ¿verdad? Y recuerden que la fiesta de Pentecostés era para poner en alto los mandamientos de Dios, porque era un recordatorio de los 50 días que ellos, desde que salieron de Egipto al monte Sinaí, ¿sí? Entonces, todo eso, hermanos, no son casualidades. Estamos viendo cumplimientos proféticos, ¿sí? Y esos cumplimientos proféticos caen en las fechas exactas. Y esto lo que estamos viendo precisamente, hermanos, del santuario, son eventos que Dios ya los había revelado a su pueblo. Y muchos sacerdotes, muchos del pueblo judío lo entendieron. Y no nomás eso, hubo gentes que venían de otros pueblos y también ellos escucharon esas maravillas y también se unieron al pueblo judío y aceptaron esas promesas. Hoy estamos en lo mismo, para que aceptemos lo que nuestro Dios nos ha dejado. Pero el problema es que hoy en día pues nos están llegando doctrinas y vientos de dónde, quién sabe si es del Huacapa o de otro lugar, ¿verdad? Entonces, están distorsionando estos eventos que nuestro Dios estableció y están claritos, hermano. Por eso es necesario que entendamos esto, lo que nos está hablando nuestro hermano, las visiones del santuario. Por eso dice, los entendidos entenderán. Yo les hablaba y les mencionaba de un texto. ¿Recuerdan el texto que les dije del otro día? Que les estaba poniendo acá. Salmo 17. A ver, ¿qué dice? A ver, vean el texto, recuerden. A ver, ¿cuál era? Dice que cuando entré, dice el sacerdote, el cantor principal de David, cuando entré ¿a dónde? Al santuario, entendí o comprendí ¿cuál? El fin de los malvados. Hermanos, prácticamente aquí está la sentencia. Si tú y yo no entendemos lo del santuario, vamos a acabar como los malvados. Así de fácil y así de sencillo. Y si estamos distorsionando las cosas, igual nos va a pasar porque no hemos entendido. Pero solo los que entienden, Dios y da ese entendimiento, esa iluminación para salvación. Así que, hermanos, este evento de la entronización, de la coronación de Cristo Jesús como sumo sacerdote, es porque tenía una orden que Dios había establecido antes de Aarón. ¿Y lo estableció con quién? Con Abraham. Antes de Abraham estaba el Melquisedec, rey de Salem. Y ven, hermanos, el sacerdocio real de Cristo Jesús viene de ese. No es arónico. Por eso Cristo Jesús tenía que ser coronado. Y aquí se cumple ese evento especial. ¿Sí? Gracias, mi hermano Pedro. ¿Dónde se llevó a cabo la coronación de Cristo Jesús? La entronización en el lugar santo. Generalmente un adventista dice, no, pues entró y empezó ya a interceder. Previo, tuvo que establecerse el trono ¿de qué? De la gracia, de la misericordia. Acercamos confiadamente al trono ¿de dónde? ¿Y cuándo es que Él se sentó en el trono? Ahí dice la Biblia. Exactamente. Cuando Él se sienta en el trono, ¿sí? Para empezar la intercesión, entonces, para muestra de que ya tiene el poder, derrama el Espíritu Santo. Pero como dijo nuestro hermano, pero esto ya estaba predicho en las fiestas, por cierto, ¿de qué? Del santuario. Las fiestas del santuario. ¿Sí? Apocalipsis 4. ¿Qué se nos presenta entonces en relación al santuario?
La entronización de Cristo. ¿Y qué más? Su coronación o su entronización, pues. Coronación para que ministre como sacerdote. ¿Sí? Su coronación como sacerdote. ¿Sí? Ministra. Y la primera señal que manda al atrio, es decir, acá a la tierra, a las 7 iglesias. ¿Qué iglesia era esa? Éfeso. ¿Sí? La primera señal se la manda a la iglesia de Éfeso, y la iglesia de Éfeso recibe sin medida alguna el don del Espíritu Santo. Amén. Don del Espíritu Santo. ¿Nos ubicamos bien? Iglesia de Éfeso, lugar santo, entronización, se sienta y manda el Espíritu Santo. ¿Sí? Por eso es que está tan ligado lo que pasa allá en el cielo con lo que pasa acá en la tierra. Está tan ligado. Hermana White dice, hablando del lugar santísimo, el juicio investigador es una obra solemne porque está tan ligado con lo que pasa acá en la tierra. ¿Sí? Uno sentado, ¿dónde? En el trono. Entonces, esto ya lo mencionamos. Del 4:5 al 8:3 son visiones que se dan a Juan de lo que sucede, de eventos que se le revelan en el lugar santo. Hermano Salo, por favor, pásale para acá porque están filmando, y entonces para que se escuche el sonido del micrófono, por favor. De todos modos te voy a enfocar, mi hermanito. Sí, para que Bueno, yo nada más tengo una cuestión respecto a lo que ahorita se estuvo comentando de después de la muerte de Cristo pasan 50 días, 40 días y Él asciende al cielo. Después pasan 10 días y empieza la fiesta del Pentecostés, y se mencionó que es la inauguración del santuario. Es lo que está pasando en Apocalipsis capítulo 4 y 5, cuando Cristo se presenta como el Cordero Inmolado y el Padre está sentado en el trono. Pero la cuestión que yo tengo ahorita que me está poniendo a pensar es cuando Cristo resucita, se encuentra con María y le dice que no lo toque, porque todavía no se ha presentado ante el Padre. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la presentación que él hace? Porque cuando cuando resucita, va y se presenta ante el Padre y luego vuelve a bajar aquí a la tierra. Y después ahora sí los discípulos lo pueden tocar. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esa presentación que él hace y la presentación que hace los 50 días después de que muere, que sería en la fiesta del Pentecostés? Le dejamos esta pregunta a nuestro hermano porque él ha mencionado ese comentario, ¿verdad? Yo tenía entendido que era el mismo evento, o sea, que hace la presentación, que hace esa presentación cuando asciende al cielo. Cuando le dice a María que va a ir al Padre, yo creí que era cuando lo que está pasando en Apocalipsis capítulo 4 y 5, cuando se presenta como el Cordero Inmolado. Ajá. Y se presenta el sacrificio, porque dice que es el Cordero Inmolado, o sea, se presenta como víctima de sacrificio reciente. Pero lo que se está mencionando ahorita son 50 días después de su muerte. Bueno, vamos a escuchar a la respuesta por nuestro hermano que... Miren, hermanos, cuando Cristo Jesús resucita, sí, efectivamente tiene un encuentro, nada más es con el Padre inmediatamente. Pues, va a hacer la aprobación, pero se puede decir nada más por unos segundos, minutos, porque los que resucitan juntamente con él, cuando él resucita primero, después él da la orden para que resuciten prácticamente los demás. Él, de acuerdo a lo que dice el apóstol Pablo, en orden, dice hay un orden, primero Cristo y luego dice que las primicias, ¿verdad? Entonces, por eso Cristo, como es el dador de la vida, tiene que resucitar primero. Entonces, todos los demás que vienen en camino y vienen hablando, y dice el deseado de todas las gentes,
de donde ellos venían caminando, venían anunciando que Cristo Jesús había que resucitado. Eso no puede ser ese mismo evento ni ese mismo día, porque ellos apenas venían a Jerusalén y ellos aparecieron a muchos, así lo dice. Mateo también lo dice, que aparecieron a muchos. ¿Sí? Entonces no se puede dar ese evento simultáneamente. Cuando Cristo Jesús había resucitado, va y viene, porque él va en ese mismo día al Padre, simplemente tiene una conversación con el Padre. Por eso cuando nos habla ya en Mateo, al final, cuando va a dar la bendición a sus discípulos, va y le dice: toda potestad me ha sido dada, ¿dónde? En los cielos. ¿Verdad? Él de antemano él ya sabía que tenía que esa autoridad, esa potestad, y que el Padre se la estaba dando, porque como es ahí sí esa parte, tenemos que entender lo que está actuando como Dios ahí mencionando, porque Dios lo sabe, que lo sabe todo. Se puede decir, él de dónde aparece con sus discípulos, camino a dónde iban aquellos sus discípulos, camino a Emaús ese mismo día, ¿sí o no? El domingo resucita, va al Padre e inmediatamente regresa y se presenta a quienes, a sus primeros discípulos que iban camino a Emaús. Entonces no es una entronización en ese momento, porque se estaba esperando un evento. Y recuerden, hermanos, que la fiesta de las primicias era que traían ellos las mejores cosechas. El pueblo de Israel traía las mejores cosechas de todo lo que ellos tenían, y ellos apartaban cierta cosecha para llevarla ¿a dónde? Al templo, para ese evento. Y no nomás eso, algo que me sorprendió, estuve investigando un poquito más sobre eso. Dice que el sacerdote, había una ofrenda especial. Dice que él iba y miraba todas las cosechas y decía: esta es la mejor cosecha, y de ahí él ponía testigos y la encerraban. No era la persona que decía: yo tengo la mejor cosecha, yo de aquí lo voy a llevar. No, era Dios el que decidía de dónde iba a agarrar la cosecha. Y eso, hermanos, debemos de entender. Aunque nosotros queramos, porque podemos decirlo así: esto es mejor. No, nuestro Dios es el que dice que es mejor, ¿sí? Él selecciona. Entonces, por eso tenemos que ver estos eventos. Ese evento, cuando él dice que aparece, porque ¿qué es lo que hicieron los sacerdotes? Dice que le pagaron ¿a quiénes? A los soldados, para que se quedaran callados, que Jesús no había resucitado. A lo mejor que dijeran que se lo habían llevado el cuerpo. Y dice que el deseo de toda la gente sigue mencionando, que ustedes lo siguen leyendo, dice que los sacerdotes se fueron y se escondieron. Porque recuerden, de acuerdo a la ley, decían que si ellos habían matado a alguien inocente, se reinvertía. Ellos podían ser juzgados y ser muertos. Entonces pagaron para que guardaran silencio, porque ellos no querían morir. Ellos lo sabían. Pero ellos dicen que ellos no pudieron callar esa multitud que llegó a decir que Jesús había resucitado. Y eso no pudo haber pasado en un solo día. ¿Sí, hermanos? Entonces, ahí estamos viendo que efectivamente se esperó los 40 días. Terminando los 40 días, se juntan todos y vámonos al cielo. Y Cristo Jesús se los lleva. Y ahora sí, se están esperando para la fiesta ¿de quién? Del Pentecostés. Que aparte, esa fiesta del Pentecostés también se daba ¿qué? Recuerden, ya le mencioné que se ponían alto los mandamientos de Dios. ¿Y qué más? No, las primicias ya. A ver. Los 50 días
¿Sí? En sí, ¿qué representaban, hermanos? Primero era la salida de quién? De que salieron de Egipto. Pasaron 50 días, ¿hasta dónde? Hasta el Sinaí. Y de allí en el Sinaí se promulgó que la ley. Dios mismo habló, promulgó la ley, puso su pacto. Por eso en los 50 días nuevamente Dios restablece que su pacto otra vez con el pueblo, ¿sí? Y ahora lo desarrolla a través de quién? Del Espíritu Santo. Ahora, para poder recibir el Espíritu Santo, y yo hablaba con algunas personas que son de otras denominaciones y dicen que ellos reciben el Espíritu Santo. Y yo les decía a esas personas, si tú puedes recibir el Espíritu Santo faltando a la ley de Dios, ¿crees que Dios te va a ungir con el Espíritu Santo? No. Por eso el pueblo, más bien los discípulos, dice que estaban ¿qué? Unánimes juntos en ruego, en oración, en ayuno, y compartían ¿qué? El pan. Llegó un momento en que ellos llegaron a una unidad. Durante 3 años y medio que Cristo Jesús estuvo con ellos nunca llegaron a esa unidad, hermanos, como esa fecha. Y ellos estaban esperando precisamente esa promesa del derramamiento del Espíritu Santo. Esa promesa que Cristo Jesús les dijo que iba a mandar ¿qué? Un consolador. Y por eso es el cumplimiento, hermanos. ¿Cuántos días les bastó para llegar a una unidad? 10 días. Después de Cristo. 10 días ellos llegaron a una unidad. Hermanos, a veces nosotros nos pasamos años completos, vidas completas, y no hemos recibido eso. Porque no hemos entregado nuestras vidas plenamente a Cristo. Dios quiere desarrollar su Espíritu Santo en nuestras vidas, y lo va a hacer, hermanos. Y lo creemos que lo va a hacer en estos tiempos ya. Por eso es necesario entender lo que estamos viendo. No sé si así contesta a la pregunta de Salomón, ¿sí? Pero sí, hermanos, Dios tiene claramente que las fechas y tiene el tiempo determinado. Gracias, hermano Pedro. Sí, van a surgir y surgen más preguntas. Es una pregunta buena. Tenemos que investigar lo que implica. Aún no he subido a mi padre. Voy a investigarlo, porque hay que, detrás de cada palabra revelada hay una verdad. Sí. A ver, pásale para acá, hermanito, porque está investigando. Entonces vamos a ver. Y recuerden que aquí los congresos de sostén propio no es uno el que sabe. El que sabe es Cristo, su palabra, y todos nos edificamos. Amén. Adelante, hermanito. Gracias. Voy a leer donde habla la hermana Guay cuando Cristo asciende al cielo después de su resurrección. Y el contexto es cuando María lo reconoce y le dice Raboni. Y entonces le dice, no me toques, le dice, porque aún no he subido a mi Padre. Y aquí dice, es decir, toda la gente, página 734. Jesús se negó a recibir el homenaje de los suyos hasta tener la seguridad de que su sacrificio era aceptado por el Padre. Ascendió a los atrios celestiales y de Dios mismo oyó la seguridad de que su expiación por los pecados de los hombres había sido amplia, de que por su sangre todos podían obtener vida eterna. El Padre ratificó el pacto hecho con Cristo de que recibiría a los hombres arrepentidos y obedientes y los amaría como a su Hijo. Cristo había de completar su obra y cumplir su promesa de hacer más precioso que el oro fino al varón y más que el oro de Ofir al hombre. En cielo y tierra toda potestad era dada al príncipe de la vida, y él volvía a sus seguidores en un mundo de pecado para darles su poder y gloria. Mientras el Salvador estaba en la presencia de Dios recibiendo dones para su iglesia,
Los discípulos pensaban en su tumba vacía, se lamentaban y lloraban. Aquel día de regocijo para todo el cielo era para los discípulos un día de incertidumbre, confusión y perplejidad. Entonces aquí explica claramente, ¿verdad?, lo que Cristo llega a hacer ante su Padre. Es reconocido su sacrificio, la expiación es aceptada, es completa, para que los hombres sean aceptados ahora ante Dios, pero falta que Cristo dice complete de hacer más precioso al hombre, más precioso que el oro y el ofir. Y bueno, lo otro ya lo estuvimos viendo cuando Él asciende 40 días después, y entonces allá ya es la inauguración de su ministerio sumo sacerdotal, y del santuario que para eso estaba establecido. Bueno, es lo que podía compartir. ¿Sí? Gracias. Gracias. Y recuerden que eso es lo bonito de los congresos. Amén. Estudiar, edificarnos, todos. Gracias, hermanos. Entonces, volvemos a las visiones de ¿qué? Del santuario celestial. Entonces estamos estudiando que el 4, ¿verdad? Del 4 es la entronización, es la comunicación de que ha sido entronizado, y entonces manda al Espíritu Santo como su representante sin medida alguna sobre sus apóstoles. Entonces, hermanos, la obra del Espíritu Santo es la obra que hace en el corazón de todos aquellos que son justificados por la fe. Amén. No solamente es hablar en lenguas. Hablar en lenguas era para comunicar que la justicia de Cristo podía ser nuestra. Va más allá de lo que el mundo evangélico dice. Una serie de palabras sin entendimiento dicen que es el Espíritu Santo. No, la obra de la justificación en nuestro corazón es entendida por aquel que quiere ser justificado, y eso solamente lo hace el Espíritu Santo. Amén. Solamente el Espíritu Santo. Bueno, hay muchas cosas para hablar, hermanos, pero volvemos. Visiones del santuario. Visiones del santuario. Y ahora nos vamos al capítulo 5. ¿Qué hay en el capítulo 5? Bueno, una vez que se entroniza, que se sienta en el lugar santo, Juan, fíjense, primero Juan ve el trono, después uno sentado, después que lo están adorando. Ahora llegamos al capítulo 5. ¿Qué ve Juan en el que está sentado en el trono? Un rollo. ¿Y cómo está ese rollo? ¿Sellado con cuántos sellos? Con 7 sellos. ¿Sí? Sellado con 7 sellos. Escrito por dentro y por fuera. Y dice aquí, vamos a repasar rápido ciertos textos claves de aquí para entender. Vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Bueno, entonces dicen, ¿quién es digno de abrir y desatar los sellos? Y se le dice aquí, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. El sacrificio de Cristo, su sacrificio en el atrio, lo hace digno que en el lugar santo Él empiece a abrir ¿qué? Los sellos. Hay una gran relación entre la cristología, y voy a usar palabras, ¿verdad?, por si hay un teólogo está por ahí. La cristología, la soteriología, la escatología están relacionadas en el santuario. Es decir, lo que hace Cristo, los eventos finales y el plan de salvación están relacionados, ¿verdad? Pero hablamos así porque si hay alguien por ahí que le gusta que se hable así técnicamente, ¿verdad, hermano? Pero, bueno, entonces, verso 8, cuando hubo tomado el libro, otra vez los 4 seres vivientes, 24 ancianos, se postran delante del Cordero. De aquí en adelante vamos a ver la palabra el Cordero, recordándonos siempre el altar del sacrificio. Lo que implica el altar del sacrificio, es decir, la muerte de Cristo. Y luego dice, todos tenían arpas, copas llenas de oro, llenas de incienso. ¿Qué dice aquí, hermanos? Que son las oraciones de los santos. A ver. Ya inició la administración.
Pero va a abrir bueno, tiene el libro, está por abrir los sellos, obviamente. Pero antes se muestra ¿qué? Las oraciones de quién? De los santos. Que es un evento que sucede en el cielo, obviamente. Cristo Jesús estando ya en el lugar santo, ¿verdad? Entonces tienen las copas llenas de oro de incienso, que son las oraciones de los santos. Cantan un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste ¿qué? Inmolado. Ellos están recordando aquí lo que pasó en el atrio. Y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Bueno, eran muchos, millones de millones que le estaban adorando cuando él toma el libro, y que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado. Otra vez más, ¿qué es lo que lo hace digno? Su sacrificio, de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Pero estamos en el capítulo 5. ¿Qué viene en los sellos? ¿Qué dice, hermano? En los sellos. Sí, dice, porque está sentado en el trono y se le da un libro sellado con 7 sellos. Eso es lo primero que ve Juan en el lugar santo después de la entronización. La primera obra que ve Juan en el lugar santo después de la entronización, en esa línea que tenemos, es que el Cordero se aproxima a abrir ¿qué? Los sellos. Pero miren esta cita de la hermana Juan. El quinto capítulo de Apocalipsis debe estudiarse ¿cómo? Oiga, pero si es lo que acabamos de estudiar, el Cordero que se sienta y hay una adoración, porque hay alguien que es digno de abrir ¿qué? Los sellos. Entonces, ¿por qué dice que se debe estudiar detenidamente? Es de la mayor importancia para los que han de desempeñar una obra, una parte en la obra de Dios en estos últimos días. ¿Qué hay de importante en el capítulo 5? Los sellos. ¿Verdad que sí? ¿Qué dijo hermano Salomón? La obra de Dios en los últimos días. Exactamente. ¿A través de dónde? De los sellos. Porque es lo que encontramos allí. Hasta hay una adoración amplia, millones y millones, porque alguien va a abrir los sellos. Y este capítulo es de vital importancia para la obra de Dios en estos últimos días. Sí, nos enfocamos en el 3, en las bestias y todo, pero también hermano Juan dice, y también enfócate en el 5. Algunos están engañados. No se percatan de lo que está por suceder. ¿En dónde? En la tierra. Los sellos son... ¿Qué son los sellos, hermanos? Son eventos que le suceden a las iglesias, especialmente el 5 en la época de la Reforma Protestante, ¿verdad? El 6 y el 7, el silencio. Es de vital importancia para la obra de Dios. Y hermanos, miren, cuando nosotros hablamos de los sellos, como me gustaría decirles, me voy a desviar un poquitito nada más. ¿De cuánto tiempo son las campañas hoy de Apocalipsis? A ver, si hablamos de una campaña evangelística, ¿cuánto tiempo tenemos nosotros aquí para que se dé una campaña evangelística y la gente comprenda? Una semana. ¿Cuánto? Una semana. Una semana. ¿Cuánto, hermano? No, eso es la dieta de arroz. ¿Sí, no? No, eso. Usted dice Ok, entiendo por qué dijo 21. Disculpe, hermano. Hermano dijo 21 días, porque es cada día por capítulo. Miren, me he puesto a estudiar la manera como hacía evangelismo la Iglesia Adventista del Séptimo Día antes que fuera ecuménica. Hermanos, sus campañas eran de 3 o 4 meses.
fin de semana empezamos con el plan de salvación, después seguimos con la ley de Dios, después seguimos con el sábado, y todo un fin de semana con el sábado. Y la campaña continuaba. El otro fin de semana se iban con Daniel, con las bestias, con una bestia, con otra bestia, o con las 4 bestias. Después iban con el cuerno pequeño. Hermanos, ahí traigo los ejemplos, los busco y al rato se los enseño. Y cuando yo digo, con razón, los adventistas de antes eran más adventistas, 4 meses repasaban toda la doctrina de Daniel y Apocalipsis y los pilares de la fe. Hasta 5 meses eran sus campañas. Hasta 5 meses. Entonces ahora, estoy haciendo un estudio para proponerlo en el Congreso Nacional. ¿Por qué, hermanos? Porque a veces decimos, bueno, ¿y qué vamos a hacer como grupo de sustento? Hermano, viva en campaña. Si se hacen 2 campañas al año, ¿cuántos meses nos llevamos? ¿Cuántos meses del año? Casi. Si se hacen 2 campañas de 3 meses, de a 3, medio año. Entonces las campañas de antes, hermanos, eran campañas que profundizaban, enraizaban a todo adventista. Por eso cuando una persona se convertía en adventista, oye, ¿de qué le vas a enseñar? Y entonces se profundizaban en los sellos, se profundizaban en todo. Entonces, ellos sabían. ¿Y por qué? Dije, me voy a desviar un ratito. Hermano, porque les enseñaban a profundidad los sellos, por ejemplo. Las trompetas. Oh, eran campañas de fines de semana y no de fines de semana de viernes para sábado. Era jueves, viernes, sábado y domingo. Así eran las campañas de antes. Pero después, unos ecuménicos, evangélicos, sé aquí una persona evangélica, Dios la quiere mucho, pero quiere que salga del ecumenismo. Amén. Dijeron, más por menos. Se dieron cuenta que lo que hacían en 3 o 4 meses, lo podían lograr en 15 días. Y empezaron las campañas de 15 días. Y dijeron, oiga, pero la gente también se convence, ¿va? Sí, la gente se convence, pero queda menos ¿qué? Menos arraigada. ¿Cómo dice? Campañas en microondas, dice el hermano. Nada más le daban así con microondas las doctrinas, ¿verdad? Así, una pasadita, así, vamos a pintarle para afuera que diga que es adventista. Pero después se convirtieron las campañas evangelísticas ¿en qué? Se dieron cuenta que se podían convertir más en menos tiempo y de una semana. Y ahora hoy se nos hace una campaña evangelística de una semana. ¿Una semana? Es mucho. Vamos a hacerla de 3 días. Que sea domingo, miércoles y viernes. Sí. Algunos jueves, viernes y sábado. Otros no, viernes y sábado. Entonces de 3 se pasó a 2. 2 días tremendos de poder. Comunión, dice el hermano. Hermano, esa es la historia de por qué llegamos hasta donde llegamos. ¿Y por qué dije esto? Porque los ángeles en el cielo, cuando agarran los sellos, agarran el libro con los sellos, millones y millones entran en adoración. Y la sierva del Señor dice, el 5.º capítulo, que es una de las primeras obras que Cristo hace cuando es entronizado, además del derramamiento del Espíritu Santo,
es tomar los sellos. Este pueblo debe ser inteligente en esos aspectos. Porque eso lo hace en el lugar que santo. El quinto capítulo del Apocalipsis debe estudiarse detenidamente. Es de la mayor importancia para los que han de desempeñar una parte en la obra de Dios en estos últimos días. Algunos están engañados, no se percatan de lo que está por suceder en la tierra. Entonces ahí me dice por qué es importante leer el capítulo. ¿Para qué? Para entender lo que está por suceder. ¿Dónde? En la tierra. ¿Y dónde lo vamos a encontrar el capítulo? En los sellos. Pero como ya estamos en la última parte, una parte en la obra, en estos últimos días, entonces, ¿por qué? ¿En dónde nos debemos enfocar también? ¿En los últimos qué? Sellos. Los últimos sellos. Bueno, continuamos. Visiones del santuario. Ahora, ¿por qué se dice león de la tribu de quién? ¿Por qué? Leo Patriarcas y Profetas, edición del 54. Las más altas bendiciones de la primogenitura se transfirieron a Judá. El significado del nombre, que quiere decir alabanza. Por eso lo alaban. El león de la tribu de Judá. Lo alaban. Se describe en la historia profética de esta tribu. Aquí está la bendición. Judá, alabarte han tus hermanos. Y es lo que estaba pasando ahí en ese no solamente en la entronización, sino cuando agarra el libro. Lo estaban alabando, ¿verdad? León de la tribu de Judá, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti, cachorro del león de ¿qué? De Judá. No será quitado el cetro de Judá y el legislador de entre sus pies, hasta que venga Shiloh y a él se congreguen los pueblos. El león, rey de la selva, símbolo apropiado de la tribu de la cual descendió David y del hijo de David, Shiloh, el verdadero león de la tribu de Judá, ante quien todos los poderes se inclinarán finalmente, a quien todas las naciones rendirán homenaje. ¿Qué vemos nosotros en los 7 sellos? Vemos un pueblo fiel a pesar de la persecución del imperio romano y la apostasía del paganismo en el imperio romano. ¿Sí o no, hermanos? ¿Sí? Y un pueblo que dice: yo voy a servirle al león de la tribu de Judá, porque él ya está sentado en el trono. Un pueblo que su fe en Jesús sobrepasa todas las persecuciones. ¿Será que apagamos ese celular? Si no, mucha molestia, porque me turban las músicas. Gracias, muy amable. Disculpen, hermanos. Muy bien. Miren, del 4:5 al 8:3 son visiones que se le dan a Juan, en el lugar ¿qué? Santo. Vamos a repasar rápido esas visiones. Aquí están. Empezamos así. Primero se le dan ¿qué? Los 7 sellos. ¿De dónde encontramos los 7 sellos? Del capítulo 6 al 8, 1. ¿Verdad que sí? El séptimo sello está en el 8:1 y es el silencio. ¿Dónde? En el cielo. Recuerden, ahorita estamos en el momento, una vez que Juan entra en visión al lugar santo y ve la entronización, ve una serie de ¿cuántas visiones? De eventos. 1, 2, 3, 4, 5 eventos. Grandes eventos. El primero, la apertura de los 7 sellos, que es la historia externa de la iglesia y su sufrimiento. ¿Qué más ve también allí en el lugar santo? ¿Qué ve? Las 7 ¿qué? Trompetas. ¿Sí? La historia de los enemigos de Dios y su fin. El ataque a Roma papal, occidental, a Roma oriental. El primer ay, trompeta quinta. Entonces, obviamente su cumplimiento de las trompetas, son en el lugar santo, ¿verdad? De la 1 a ¿cuál? A la sexta. Aunque se le da todo allí,
se le muestra la visión completa, ¿sí? De la 1 a la 7, pero en la realidad se cumplen de la 1 a la 6 en el lugar ¿qué? Santo, aunque de la 1 a la 7 se les revelan totalmente en el lugar santo. ¿Me explico? Una vez más, en el lugar santo se le revela a Juan los 7 sellos, ya los vimos. Se le revelan las 7 trompetas. Se le revelan las 7 trompetas. Ahora, en la realidad, de la 1 a la 6 se cumplieron mientras Jesús estaba ¿dónde? En el lugar santo. Y la 7ª es cuando pasa al lugar santísimo. Entonces, la 7ª trompeta es el parteaguas para la siguiente parte que vamos a estudiar de la visión. Jesús en el lugar santísimo. Siguiente. ¿Qué se le revela también? Se le revela el capítulo 10, 1 al 11, 2. ¿Qué es? El gran movimiento ¿qué? Adventista. El ángel con el librito, dulce en la boca, amargo en el corazón. Es necesario que profetices otra vez. El atrio, eso déjaselo a los gentiles. No lo midas, pero mira el templo. Hasta allí. Es decir, el juicio investigador. Todo eso se le revela a Juan en el lugar ¿qué? Santo. Miren, hermanos, nuestro movimiento adventista del séptimo día, tiene más raíces proféticas e implicaciones proféticas de lo que nos imaginamos. Aunque nacemos en el lugar santísimo, en el periodo del lugar santísimo, pero la visión de que este movimiento iba a nacer en el lugar santísimo se dio a Juan en el lugar santo. Siguiente. Los 2 testigos y la época ¿qué? Papal. La supresión de la palabra de Dios por Roma del año 538 al 1798 y también los 2 testigos y la época papal, la terminación de la época papal. También se dan en el capítulo 11 del 3 al 6. Entonces, todos estos eventos Juan los ve mientras está en visión. ¿En dónde? En el lugar santo. Es que son eventos simultáneos uno con el otro, por eso es que se están desarrollando. Sí, por ejemplo, las 7 iglesias, los 7 sellos y las 7 trompetas son eventos, unos simultáneos, otros casi simultáneos, ¿sí? Pero además de eso, por ejemplo, aquí el gran movimiento adventista o paralelos, los 2 testigos y la Revolución Francesa, la nación que en sus leyes desconoce a Dios de 1793 a 1797, estos grandes eventos se le revelan a Juan. ¿Dónde, hermanos? En el lugar santo. ¿Sí? Entonces hacemos un resumen. Se presenta el sábado delante, en el día del Señor estaba. Después se presenta el sumo sacerdote, ¿verdad? Se presenta la personalidad del sumo sacerdote, y que por medio de su espíritu está en el atrio. Pero después se clarifica que nuestro sumo sacerdote va a ir a ocupar un trono, es entronizado, y cuando es entronizado se le da un libro con 7 sellos. Y que el pueblo de Dios debe entender, ahora sí, 7 sellos, 7 trompetas, movimiento adventista, 2 testigos, terminación de la época papal y la bestia que sale del abismo, la Revolución Francesa. Hasta ahí vamos, y en unos momentos el sol se sume. La última visión, a ver, la última visión que se tiene del lugar santo, ¿cuál es? O sea, ya vimos que Él está en el atrio, está en el lugar santo, está entronizado. Pero
una última visión que se tiene de Cristo en el lugar santo. Bueno, eso entra dentro de los 7 sellos. En el quinto es el 8 del 1 al 3. Miren, es el 8:3, perdón. Vamos a entender esto. Esta es la última visión que se da de Cristo en el lugar ¿qué? Santo. Porque ya después de ahí sigue la visión de Cristo en el lugar santísimo. Miren, recuerden que era hasta el 8:3, del 4:5 al 8:3, y de ahí se dieron ¿cuántas series de eventos? 7 series de eventos. Ya los vimos, los acabamos de ver. Entonces, dice aquí en el 8:3, 8:1, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Aquí es cuando Cristo viene, dice la hermana Juárez. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Entonces aquí, los ángeles se les dan 7 ¿qué? Trompetas. Antes de que ellos empiecen a tocar las trompetas, ¿verdad? Porque después empiezan las trompetas a tocar. Entonces, aquí hay una visión ¿de quién? Del lugar santo. Es una de las últimas, o la última visión que se da del lugar santo. Otro ángel vino entonces y se paró ante ¿dónde? El altar, con un incienso de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos sobre el altar de oro que estaba delante de ¿dónde? Delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Entonces, esta parte de aquí, hermanos, ¿sí?, es la última parte mostrada en la Biblia, donde se muestra la obra de Cristo. ¿En dónde? En el lugar santo. De allí en adelante va a ser la obra de Cristo en el lugar ¿qué? Santísimo. ¿Sí? Esta es la última parte. ¿Por qué? ¿Dónde está el altar? En el lugar santo. Está delante del trono, pero hay una ¿qué? Una cortina, y acá está el trono. Está delante del trono. ¿Sí? Entonces, esta es la última visión que se da de Cristo intercediendo en el lugar santo. ¿Quiere decir que se acaba la intercesión ya en el lugar santísimo? No. Porque este altar también tiene un ¿qué? Un incensario. Y ese incensario pertenece al lugar Pero era llevado el sumo sacerdote santísimo. lo metía en el ¿Sí? expiación. Por eso dice Hebreos, el cual pertenece al lugar ¿qué? Santísimo. Entonces, la última visión en el lugar santo implica también las trompetas de la 1 a la 6. Bueno, avanzamos rápido. Ahora, dice aquí, de nuevo fue abierto el templo de Dios, y miré hacia adentro del velo interior. ¿Hacia dónde? ¿Al lugar qué? ¿Y qué se cita? Apocalipsis 11, ¿qué? 11:19, perdón. A ver, hermano, vamos a irnos a la historia del santuario. A ver, pregunta de examen. Pregunta de examen. ¿Va a haber beca, no? ¿Cómo? Sí, va a haber beca. Va a haber beca, dice el hermano. Bueno, sí, la beca es que hay que estudiar más. ¿Quién era el que se le permitía ver en el lugar santísimo nada más? Nada más el sumo sacerdote era el que se le permitía ver, mirar, y una sola vez. Nadie más. Juan está diciendo, tengo el privilegio de ver en visión lo que el sumo sacerdote en la realidad se le era permitido contemplar. Amén. Y ahora nosotros, por la fe, al leer la escritura y al entender lo que implica eso, tenemos el privilegio que tenían ¿quiénes? Los sacerdotes. Por la fe tenemos el privilegio de asomarnos también al lugar santísimo. Amén. Eso que se le era permitido al sumo sacerdote una vez al año,
a nosotros se nos es permitido entrar por la fe. Amén. Entonces aquí dice la hermana White, dice, de nuevo fue abierto el templo de Dios, Apocalipsis 11:19. ¿Qué es el 11:19? 11:19. Aquí está. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo. Y el pacto, y el arca de su pacto se veía ¿dónde? En el templo. Entonces Juan dice que el templo de Dios fue abierto en el cielo. Y la hermana White dice que esto es ya el lugar ¿qué? Santísimo. Para anunciar la entrada de Cristo al lugar santísimo. ¿Sí? ¿Quién lo anuncia? La séptima trompeta. Entonces la séptima trompeta está tan relacionada con el lugar santísimo y el día de la expiación. Por eso el diablo tiene sus futuristas para engañar a mucha gente, si es posible a los escogidos, y poner este evento que está tan claro aquí, ponerlo ¿dónde? Allá, lejos. Si es posible, va a engañar a quienes, a los propios escogidos. Ahora aquí tenemos una ilustración. Ahora aquí tenemos a Juan viendo ¿qué? El arca del pacto. Aquí lo tenemos. Sí, hermano. Hermano, ese evento lo habían relacionado, bueno, a mí me lo enseñaron en la iglesia, que era que aquí en la tierra se iba a sacar el arca del pacto que estaba escondida. No, que esa era la apertura del lugar santísimo. Y dijeron que iba a salir, pues, la arca que estaba escondida con ese versículo. Pero ahorita veo que, bueno, también lo enseñaron allá. Sí. Hermano, es que el arca, Hermano, recuerde que el velo había más bien dos puertas o velos, pues. En el lugar santo estaba ¿qué? Para entrar al lugar santo estaba ¿qué? Un velo, las cortinas, ¿verdad? Salomón allá con Salomón en el templo con David, pues prácticamente pusieron un pórtico, ¿sí? Bueno, estaban unas puertas, ¿verdad? Y para entrar o subir al lugar santo, santísimo, tenía unas escalinatas y